Bueno, entonces la charla de hoy vamos a estar practicando lo que hacemos nosotros en el departamento de cardiodiagnóstico con uno de los métodos más solicitados en cardiología, el electrocardiograma. Yo creo que no hay un método que nos dé más información de una forma no invasiva, que sea muy portátil al lado de la cama del paciente como un método de diagnóstico que el ecocardiograma. Yo creo que todos aquí han tenido exposición a cualquier tipo de ecocardiograma. Entonces, para empezar, antes de hablar de ecocardiograma, estamos hablando de un método que son muchos métodos en uno. Estamos hablando de un método que se basa a través de ondas sonoras que van y vienen y que esas nos pueden dar imágenes estáticas, imágenes en movimiento, pero tienen la capacidad de medir velocidades y medir más el volumen. Entonces, con eso puedes hacer estudios completamente estructurales. Y no nomás eso, hemodinámicos no invasivos. Y yo creo que cuando uno habla de eco, debemos de pensar más bien en hemodinamia no invasiva, más que imágenes estáticas. Porque el ecocardiograma no es estático. El corazón no es estático. Entonces, cuando alguien pide un ecocardiograma, estamos viendo muchos métodos en uno. Todo está basado, rápidamente no me voy a meter en la física del método, pero en un transductor que tiene un material piezoeléctrico. Y ese material piezoeléctrico son pequeños que nos vamos a centrar nada más en la válvula aórtica y la válvula mitral. Vamos a sacar a un lado la válvula pulmonar la tricuspide, que también tiene su plétora, su gama enorme de patologías que pueden afectar. Entonces aquí, si pueden ver esta imagen inicial, vamos a empezar con el eco básico dirigido. Esa es una imagen bidimensional en movimiento y ese es un eje parastelar. Prácticamente es la primera imagen que vamos a ver cuando uno se enfrenta a un ecocardiograma. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahí? Lo primero que tenemos que ver ahí es identificar las estructuras. Entonces, sí, pues aquí Cristian nos va a estar en favor de estarme punteando. Cristian es cardiólogo y está haciendo su freno de cardio. Entonces, si quieres ahí, nomás apunta de dónde está la válvula aórtica y la válvula mitral. Órtica y esta es la mitral que Ahí está. pueden ver el punteo. Entonces, la primera fase del ecocardiograma es el modo bidimensional. Y ahí lo que hacemos primero es cómo se ve estructuralmente el corazón. ¿Ese corazón tiene impacto hemodinámico o se ve que es un corazón estructuralmente en los diámetros que le corresponden? Cuando tú estás hablando de una valvulopatía, te estás enfrentando a un impacto hemodinámico, ya sean las estenosis, que son patologías de poscarga alta, y luego las insuficiencias, que son patologías de precarga alta. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahí? Pues qué impacto hemodinámico tiene sobre la masa muscular. Si me estoy enfrentando a una patología de poscarga alta, pues no espero ver grandes dilataciones al inicio, pero sí hipertrofias y remodelados concéntricos inapropiados. Y cuando yo me estoy enfrentando a una valvulopatía de precargas altas, como son las insuficiencias, estoy intentando ver remodelados inapropiados, pero hacia el camino de la dilatación, tomando en cuenta que el ventrículo izquierdo es una masa muscular que está diseñada para tolerar precargas altas y no poscargas altas. Entonces, tolera muy bien las patologías de las estenosis, pero muy poco las insuficiencias. Entonces, la primera fase que nosotros hacemos en el ecocardiograma es ver un modo bidimensional. Ese es un eje para externalarlo. Y lo que vemos ahí es que se ve, este es un corazón sano. Vamos a ver primero el corazón sano. Y lo que estamos viendo ahí es la válvula aórtica y la válvula mitral. Y ahí lo que vemos es cómo se mueve, que tiene buena apertura, buen cierre, el grosor de la válvula. Todas las válvulas deben de tener su mismo grosor, 2 milímetros. Entonces tú le puedes comparar una válvula de la válvula óptica contra una válvula de la válvula mitral y la debes de ver del mismo tamaño.
Si tú empiezas a ver una más engrosada que otra, puedes empezar a decir, oye, esta válvula está empezando a tener cambios estructurales no apropiados de esa válvula. Lo que vemos en la pestañita de arriba, bueno, en imagen pequeña ahí, es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Cuando vamos a estar hablando ahorita de la válvula aórtica, como, ¿qué medimos cuando nos estamos enfrentando mucho a la válvula aórtica? Obviamente su válvula, las estructuras, pero mucho el tracto de salida. Y quiero que recuerden bien esa imagen del tracto de salida, porque esa es una de las mediciones más importantes cuando vamos a enfrentar la válvula aórtica. Bueno, a ver que sí. Entonces, en un eco normal empezamos a medir en alguien que tenga una, no patología, es patología, las dimensiones. Entonces, todas están indexadas a masa y a la masa del paciente, pero sí hay reglas de dedo. Entonces, la primera parte es que estructuralmente tu paciente esté con dimensiones normales. Entonces, ventrículos izquierdos menores a 50, ventrículos izquierdos en diámetros diastólicos máximos y diámetros sistólicos máximos. Entonces, medimos en sístole y en diástole. Y queremos máximos diastólicos no mayores de 50 y tal vez diámetros sistólicos pues, no mayores de 40. Eso te habla de dedo sin saber la masa del paciente o el tamaño del paciente, que ese ventrículo no está dilatado. Es un ventrículo, de hecho, no dilatado. Entonces te habla de que ese ventrículo no ha corrido con un impacto hemodinámico de ningún tipo. ¿Verdad que sí? Pues ahorita estuvimos, regrésate, ¿no? Esos son todos modos bidimensionales, los que estamos acostumbrados a ver. Ahí es donde medimos diámetros máximos, diámetros menores. Y este es el modo M. El modo M es uno de los modos más, no voy a decir más antiguos, pero de los primeros modos que se utilizó para valorar el corazón. Lo seguimos utilizando ahorita porque es el método con la mejor resolución temporoespacial. Entonces, no lo usamos mucho para medir diámetros ya, pero sí para ver movimientos. La apertura de la válvula aórtica y el cierre de la válvula aórtica. Entonces, en el primer cuadro al lado izquierdo van a ver el movimiento temporoespacial de la válvula aórtica, donde vemos cómo abre la válvula aórtica y cómo cierra. ¿Enseñas ahí? Entonces, ahí vemos la sístole y la diástole de la punta de la válvula aórtica, su apertura máxima y su cierre máximo. Y ahí podemos ver una fisiología normal de la apertura y cierre valvular. Una apertura completa y un cierre completo. Si nosotros estuviéramos viendo patología, veríamos que en el modo M veríamos los trastornos de la apertura y del cierre. Y del lado derecho vemos el mismo modo M, pero ahora apuntado a las puntas de la válvula mitral. Y aquí esto nos da mucho, la válvula mitral tiene la capacidad de darnos mucha de la fisiología del corazón, del ritmo que tiene el corazón, si está en ritmo sinusal, si no está en ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque mide los flujos que cruzan de la aurícula al ventrículo. La válvula mitral tiene la capacidad para enseñarnos no nomás cómo se está comportando la válvula mitral en sí, sino cómo se comportan los flujos a través de la válvula mitral. El flujograma transmitral es una de las armas que nosotros más utilizamos en ECO para hacer el estudio de las valvulopatías. Y ahí lo que podemos ver es ver la diástole y la sístole, apúntale a la sístole, que es el cierre de la válvula, esa parte de aquí. Entonces la sístole, y luego vamos a ver la apertura doble de la válvula mitral. El ballet de la válvula mitral se comporta en una apertura inicial donde el ventrículo izquierdo se relaja. Es una relajación casi como una liga. Y ahí entra el primer flujo a través de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y es la primera apertura de la válvula mitral. Y luego entra una diástasis, un llenado lento, y ahí donde se medio cierra la válvula mitral. Y el llenado del ventrículo izquierdo está completando el cierre de la válvula mitral. No es la contracción ventricular la que cierra la válvula mitral, sino el llenado diastólico del volumen el que empieza a cerrar la válvula mitral. Y ahí lo podemos ver. Y luego viene la patada auricular. Van a ver ese último piquito de la válvula aórtica, esa es la patada auricular. Entonces, con esta fisiología de la válvula mitral, nosotros sabemos que la válvula se abre y se cierra bien, que el paciente está ritmo sinusal, ¿sí? Y que tiene un comportamiento adecuado en la sístole y la diástole ventricular. Entonces, cuando uno explora la válvula mitral, podemos explorar muchas otras cosas. O sea, que está Plotter, que está en FA, todo, nomás le tires el modo M en la válvula mitral también tiene que ritmo está, cómo se está comportando la aurícula, si tiene una contracción o no una contracción. Vamos a ver el aleteo de la válvula mitral. O sea, aprender a explorar las válvulas sanas también nos dice mucho de la fisiología del corazón. ¿Vale? ¿Sí? Ese es un eje corto.
Este es un eje corto. También buscamos aquí mucho de la contracción ventricular, la fisiología del ventrículo izquierdo, la estructura de los músculos papilares. Y vamos a ver las válvulas, ya no las vamos a ver de lado, ahora las vamos a ver de frente. Vamos a ver, aquí estamos en el eje corto basal, poniéndonos sobre la válvula mitral. Y aquí estamos viendo una proyección diferente al lado derecho, que son los colores. Entonces, a pesar del movimiento, también tenemos los dobles colores. Entonces, los dobles colores es un método que se basa en dirección y velocidad. No es un método volumétrico, no es un método volumétrico. Y eso nos va a servir al después, porque no lo usamos para cuantificar de una forma muy precisa las insuficiencias o las estenosis, porque nos da mucha información en las velocidades y en las direcciones, pero no en los volúmenes. Entonces, las velocidades que se acerquen a mi transductor son imágenes rojas. Y las velocidades que se alejen de mi transductor van a ser imágenes azules. Entonces, nos da mucha información de velocidades y direcciones. Por eso, cuando cierra la válvula y vemos un flujo encontrado, sabemos que hay una regurgitación, porque vemos un flujo donde no debe estar, ¿vale? Esa es una válvula normal. Ahí estamos explorando la válvula mitral y su eje corto basal con sus velocidades normales y sus direcciones normales. ¿También que sigue? Y ahora nos vamos un poquito más hacia el fondo y ahí vemos la válvula aórtica de frente. No voy a meter mucho en la anatomía, pero la válvula normal es trivalva. ¿Alguien sabe el área valvular normal de la válvula aórtica? De 3 a 4 centímetros, ¿no? Pueden ser 3 centímetros. Muy bien. Tenemos una válvula coronariana, una válvula coronariana izquierda, una derecha. Y lo que hacemos primero es ver la apertura, el cierre, todo lo anatómico de la válvula. De aquí estamos viendo una válvula normal, cómo la exploramos en bidimensional y cómo la exploramos con su método de color. La pulmonar está tangencialmente a un lado y la tricúspide para el lado izquierdo. Dame que sigue. ¿Qué vemos ahí? Vemos una válvula aórtica que abre y cierra bien, pero le falta una válvula. Eso es una aorta bivalva. Entonces, 2 al 3% de la población general podemos enfrentarnos a una aorta bivalva. Entonces, sí es muy común verlas y no todas se enferman. O sea, no sabemos qué tantas de esas van a enfermar en el paso del tiempo. Hay aortas bivalvas que pasarán por la vida sin dar mucha guerra y a otras que caminarán hacia la insuficiencia y muchas otras hacia la estenosis. Entonces, es una aorta bivalva y nosotros las tenemos que identificar en cualquier eco para dejarla constatado de que esa válvula hay que seguirla en el tiempo. Ese es un eje parasternal largo en su eje corto. Sí, es un eje corto. Entonces te pones en los parasternales, haces el largo y luego giras y cambias al eje corto. Dame la que sigue. Y luego pasamos a los apicales. Y siempre estamos, y no voy a hablar de todas las demás estructuras porque sería enorme la charla, pero siempre revisamos las válvulas en todas sus aproximaciones. Parasternales largos, ejes cortos y ahora los apicales. Y los apicales son las aproximaciones que más vamos a usar en la evaluación de las válvulas aórticas. ¿Por qué? Porque está en línea paralela a mi transductor. ¿Ven el lápiz del corazón? Ahí arriba, donde el doctor Kirsten está diciendo. Ahí es donde está posicionado mi transductor, en el lápiz del paciente. Entonces, todas las velocidades que se alejen y que se acerquen a mí van sobre ese eje, van paralelas y no perpendiculares a mí. Entonces, te va a dar las velocidades máximas que tú quieras explorar. Entonces, en esas aproximaciones vamos a tomar todas las velocidades que ahorita vamos a meternos para poder sacar las áreas valvulares y el volumen regurgitantes y todo lo que nosotros exploramos en las valvulopatías. A ver, sigue. Ponemos también los métodos de color, buscamos regurgitaciones. Y en el método de color que habíamos hablado, que es un método de velocidades y tiempo, también buscamos el comportamiento normal y comportamientos anormales, los estados de Perdinand. Entonces yo puedo ver un mosaico, o sea, un patrón rojo, que es un patrón muy fisiológico, el patrón azul, que van y vienen hacia mí. Y luego pueden ver que ahí en el tracto de salida, Cristian les va a apuntar dónde, van a ver un mosaico de colores que se ponen verdes y blancos. Nosotros llamamos esos los patrones que ya rompieron las velocidades del límite Nyquist. No voy a meter ese tema. Son velocidades ya más altas.
Pues cuando hay turbulencias y velocidades altas, ese patrón se rompe y vamos a ver colores así. Entonces ahí podemos identificar en qué parte del miocardio, en qué parte de las cavidades acelera. Entonces ese es el tracto de salida. Fisiológicamente es donde vamos a encontrar las velocidades más altas, en el tracto de salida. Y en estados de hiperdinamia podemos ver, de ahí vienen los soplos inocentes que llaman, un soplo que no es patológico. Entonces, en el tracto de salida, buscamos ese patrón y nosotros llamamos ese el límite Nyquist. ¿Sí? Pasando a los otros métodos, que ya vimos el bidimensional, ya vimos el modo M, que son los... Entonces, ahora ya vimos el Doppler color, ahora sí vamos a ver los Dopplers pulsados y los Dopplers continuos. Estos son los métodos que nosotros nos dan la mayor información en hemodinámica. Entonces, solo que cuando tú ves el eco, ves estas rayas o estos volúmenes blancos que van y vienen. ¿Qué representan? Representan la masa, la masa de sangre en su espacio, en su velocidad. Por eso podemos cuantificar volúmenes, por eso podemos cuantificar volúmenes regurgitantes, porque tenemos la capacidad de poder medir la masa en su velocidad, en su espacio. Entonces, ese es un Doppler pulsado. ¿El Doppler pulsado qué es? Podemos medir la velocidad en un tiempo, en un específico espacio de interrogación. Si yo puedo escoger en alguna posición, en algún espacio de mi miocardio, de mi cavidad, ¿dónde voy a interrogar? Mi material piezoeléctrico está mandando señales, se pausa y recibe esa señal. Entonces nosotros podemos escoger dónde quiero interrogar. Va mi señal, va mi doble pulsado y regreso. Mi transductor está esperando la ida y la vuelta de esa señal. Entonces, ¿qué ventaja me da? Que puedo interrogar un espacio, un lugar específico. ¿Cuál es mi desventaja? Que no tengo una capacidad de interrogar velocidades máximas. Estoy limitado en la capacidad que mi transductor, en la calidad de mi transductor, me pueda dar una velocidad máxima. Pero sí puedo interrogar velocidades en un solo tiempo, en un solo espacio. Y luego al lado derecho tenemos los Dopplers tisulares. Ahorita Cristian nos va a explicar qué es un Doppler tisular. Pero pásenme lo que sigue. Entonces aquí lo que estamos viendo es un ejemplo de cómo estamos interrogando en el tracto de salida en diferentes posiciones y cómo vamos a ir viendo cómo esa masa que podemos interrogar va aumentando en su velocidad, siendo la misma masa. La masa bajo la curva o el espectro bajo la curva es la misma, solamente va a ir aumentando las velocidades. Y esos son los Dopplers pulsados que vamos a utilizar mucho para calcular las estenosis y las regurgitaciones. ¿Sí? Y a un lado, al lado derecho, tenemos los Dopplers continuos. El Doppler continuo, a diferencia del Doppler pulsado que mandaba y esperaba la señal, el Doppler continuo, la mitad del transductor, la mitad de los materiales piezoeléctricos está mandando la señal continua y la otra está recibiendo la señal continua. Entonces vamos a explorar en el mismo eje la velocidad máxima. No puedo escoger yo dónde estoy explorando, pero sí me va a dar las velocidades máximas. Ahora sí, si quieres explicarnos un poquito del Doppler pulsar, del Doppler tisular. El Doppler tisular lo que hace es, por ejemplo, en esta línea que es la que estamos interrogando, si se fijan aquí a la mitad hay dos líneas que están transversales. Aquí es donde nosotros estamos interrogando. Y lo que estamos viendo aquí es el movimiento del tejido en esta zona. Entonces, con cada latido, cómo que se va moviendo. Entonces, lo que vamos es la velocidad del tejido. Eso lo podemos traducir, por ejemplo, que si se mueve un poquito menos, a lo mejor la relajación no está siendo adecuada y eso lo podemos traducir en algunas patologías. Entonces, los Dopplers pulsados, exactamente como dijo Cristian, tiene la capacidad de medir igual que el Doppler pulsado, pero como tiene la capacidad de medir más específico las velocidades más lentas. La sangre es más rápida que el miocardio. Los Dopplers pulsados y continuos miden velocidades altas y el Doppler tisular mide velocidades lentas. Podemos explorar el miocardio. Entonces, podemos hacer una comparación entre las velocidades de relajación del miocardio contra las velocidades del Doppler continuo y Doppler pulsados. Y eso nos sirve mucho, no para el día de hoy, para medir la diastología, la función diastólica del miocardio. ¿Cómo relaja el miocardio? ¿Es un miocardio rígido? ¿Es un miocardio elástico? Pero nomás quiero que conozcan este método, que es el Doppler tisular. Vamos a que sigue. Vamos a que sigue.
Entonces, cuando estamos hablando, y ya para meternos ya en la patología de la estenosis aórtica, no sé si... Sí, es lo ya. siguiente. Ujú. Ah, ¿Qué es lo que medimos, qué es lo que buscamos en la estenosis aórtica cuando hacemos una evaluación dirigida y rápida a la válvula aórtica en un paciente que ya sabemos que tiene esta estenosis aórtica? Pues lo primero que todo es identificar la válvula. Ese es un eje parastenalar. Del lado izquierdo tenemos una válvula sana. Podemos ver que el lado izquierdo las valvas tienen el mismo grosor que la válvula mitral, que su apertura y cierre son adecuadas. Y luego si nos vamos a la ventanilla del lado derecho, vamos a ver la válvula aórtica en el centro y la válvula mitral por debajo. Y lo primero que vemos es la disparidad de la anatomía. Vemos que es una valva que ya está engrosada, que ya está cárcica. Y vemos que una de sus valvas está limitada a su movimiento. Podemos ver ahí en su eje parasternal largo que ya no tiene la apertura que vemos del lado izquierdo, que está engrosada y que una de sus valvas ya está fija. Automáticamente decimos, esa válvula ya trae algo. Y la podemos comparar contra la válvula mitral. Y eso es lo que hacemos. Que también podemos medir el grosor de la válvula, podemos medir los movimientos. Dame la que sigue. Inmediatamente después de ver la válvula que sabemos que está limitada a su apertura, que dice esta válvula está enferma y probablemente tiene estenosis, la interrogamos con doppler. ¿Es una doble lesión o es una lesión única? ¿Estamos enfrentándonos a una estenosis pura o es una doble lesión valvular? Las válvulas normalmente están enfermas para dos lados. Entonces aquí podemos interrogar y vemos que sí está apuntando a que es una valvulopatía más hacia la estenosis y no vemos, por lo menos ahí no se ve un jet regurgitante. También podemos darnos cuenta que las patologías no van únicas. Si uno aquí explora, vemos que el anillo de la válvula mitral también está cálcico. Y ya empezamos a ver que los diámetros del ventrículo ya no son los normales. Podemos ver que probablemente ya está teniendo un remodelado. Vemos que esos diámetros diastólicos y sistólicos ya están más amplios y nos habla de la cronicidad. Una cosa es ver la válvula así, enferma, con un ventrículo normalito, y una cosa es ver la válvula enferma con un ventrículo llano, ¿no? Te habla del paso del tiempo. En las estenosis es muy patente ver que los cambios son crónicos, porque las estenosis son crónicas. Las insuficiencias no. Las insuficiencias pueden ser agudas o crónicas. Entonces, la conformación de tu ventrículo te va a dar mucho en las insuficiencias si es nueva o es vieja. Ujú. El problema es de que lo que es muy agudo no da tiempo que el ventrículo remodele, pero sí podemos ver que el ventrículo se vuelve rígido. O sea, esas cargas altas. Pero aquí nos vamos a quedar en esta estenosis. Es una estenosis aparentemente pura. Vamos a hacer un eje corto, ¿vale? Entonces ahora nos vamos al eje corto y vamos a interrogar la válvula. Del lado izquierdo vemos una válvula normal, podemos ver que están sus valvas. Aquí se les va a apuntar cuál es la no coronariana y luego la coronariana derecha arriba. A las 12 la valva coronaria derecha y hacia las 5:04 la valva coronariana izquierda. Ahí podemos ver que su apertura es completa y su cierre es completo. Y el recuadro en medio que estamos viendo es la misma valva. Podemos ver que esta valva es trivalva. Podemos ver las calcificaciones, las comisuras, podemos ver que sí corresponde, que tiene su anatomía completa y vemos que su apertura está muy limitada. Ujú. Y hacia la mera de, ponle Manuel. Sí. Y hacia la mera derecha estamos viendo, bueno, quisiéramos ver, esa es una aorta bivalva. Vemos que nomás tiene una valva donde estaría la no coronariana y otra valva donde estarían las coronarianas. Entonces ahí vemos una apertura en boquita de pescado con un rafael pequeño. Entonces esa sería la aorta bivalva. Entonces en esta proyección es donde vemos la anatomía de la valva y podemos correr las planimetrías. Entonces tú puedes dejar la valva, hasta ponla en el centro, en su apertura máxima y puedes trazar y puedes sacar un área valvular. Ujú. En centímetros cuadrados por pura planimetría. Sería una medición muy exacta, porque aquí no estás dependiendo de mediciones correctas de velocidades ni de masa, pero también dependes, como todo este método, de su limitante, la ventana acústica del paciente. Una de las grandes limitantes de este método es la ventana acústica.
Hay pacientes que son epocosos, guardadores de aire, y esas interfaces están muy altas. Entonces, tal vez no di unos principios de nada, pero el eco se empieza a enfrentar a al deterioro de imagen desde que prendes el equipo. Entonces, la primera interfase es el aire. O sea, el aire es el que peor conduce el sonido, y entre más denso el material interrogado, mejor conduce el sonido hasta que llegues a una densidad como el oso, el hueso, la densidad ósea, que ya no conduce bien. Por eso ponemos el gel. El gel rompe la primera interfase del equipo contra el paciente. Quitas el aire. Para eso se puede. Aunque tú presiones el transductor al paciente, hay aire y no va a haber imagen. Si no pones gel, no va a haber imagen. Entonces, esa es la primera interfaz. La segunda es los tejidos, ¿verdad? Y si el paciente es un gran guardador, el pulmón se va a meter al mediastino y va a dejar una interfaz difícil. Entonces, la ventana acústica es muy importante. En este es el eje corto, planimetrías, estructuras. Ujú. También aquí, si hay una insuficiencia, se interroga con color y podemos sacar el área de regurgitación. O sea, el espectro de regurgitación en relación al área completa del tracto de salida. Dame la que sigue. Y luego ya nos vamos aquí a los apicales y nos damos cuenta de esa insuficiencia que se veía muy pura, de esa estenosis que se veía muy pura, que al interrogar el tracto de salida sí hay una pequeña regurgitación. Ahí podemos ver un jet de regurgitación. Entonces, esto va a terminar siendo una doble lesión más hacia la estenosis que la regurgitación, porque la regurgitación es trivial. Y así son casi todas las valvulopatías. Tienen un componente de mayor insuficiencia con algo de estenosis o, o casi contarte una limpia estenosis es rara. ¿Por qué? Porque esa patología, esa calcificación que te está prohibiendo o te está limitando la apertura, también limita un poco el cierre. O la coaptación ya no es igual, por tanto, calcio que hay. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Identificamos que hay una regurgitación y vemos el resto de las estructuras que tengan buena fricción de exclusión, que los diámetros no estén, los volúmenes no mueven otras, ¿verdad? Sí. Y entonces aquí empezamos ahora sí a hacer el cálculo del área. La primera parte del cálculo del área, y quizá no lo pusimos aquí, lo puse muy al principio, es calcular el tracto de salida. Si quieres darme la primera diapositiva de la presentación. Vamos. Aquí no me salió. Ujú. Calcular el tracto de salida es la medición más importante cuando uno va a calcular el área valvular en la estenosis mitral, en la estenosis aórtica. ¿Por qué? Porque te permite verificar qué tan severa es la estenosis. Exactamente, pero lo que queremos medir ahí es que vamos a medir el punto de salida, es el tracto de salida, para poder calcular velocidades antes del defecto y para poder cuantificar imágenes después del defecto, y así poder hacer un cálculo de un orificio de salida. Pues con esa es la cuantificación del tracto de salida. El problema es de que como el tracto de salida es un tubo, es tubular, eso, si yo lo mido mal, a la hora de calcularlo, lo voy a llevar a la potencia. Entonces, si yo calculo mal mi tracto de salida, por eso la medición más importante, voy a llevar mi error de medición a la potencia y voy a dar un área valvular fuera de lo que es. Ahora sí, llévame los espectros. Y quizá cuando nosotros estamos haciendo el método y nos están acompañando doctores y ven muchas de estas pantallas, no saben lo que está sucediendo. Es la masa de sangre que va y viene. Hay una línea central, los volúmenes que se acercan a mi transductor son los que están arriba y los volúmenes que se alejan de mi transductor son los que están hacia abajo. Y nosotros estamos buscando velocidades que se están alejando de mi transductor. Entonces ignoramos los volúmenes positivos y nos vamos a los volúmenes negativos, a los que van hacia abajo, y ahí medimos. Vamos a medirlo antes del defecto con el Doppler pulsado. Vamos a medir la velocidad y la masa de masa roja antes del defecto y lo trazamos y calculamos unos volúmenes en índice de tiempo. Nosotros llamamos eso ITVs. Calculamos masa y velocidad. Y luego corremos. Entonces aquí tenemos un Doppler pulsado normal y un Doppler pulsado en la válvula que acabamos de ver enferma. ¿Y qué vemos ahí? Que las velocidades están más lentas.
Entonces, las velocidades ante una puerta que abre van más lentas. Entonces vemos que es la misma masa roja, pero va más despacio. Entonces sabemos que hay algo que está deteniendo flujos. Y también veo que hay velocidades que se están acercando a mí más potentes. Entonces ahí estoy identificando mi regurgitación ahora. Entonces estoy viendo mis velocidades alentecidas en mi tracto de salida y volúmenes que se están alejando de mí a alta velocidad. Tengo una regurgitación. Dame la que sigue. Y luego medimos los continuos. Del lado izquierdo tengo las mediciones de las velocidades máximas y los gradientes máximos de una válvula normal. ¿Me los ves, por favor, Vicente? Está aquí Entonces, la V max de una válvula, 1.3, 1 y 1.3 gradiente de 7. metros segundo, con un gradiente Máximo máximo de de 7 7. milímetros de mercurio. Estos son gradientes normales de una válvula normal. Un gradiente máximo de 7 milímetros de mercurio con velocidades de 1.2, 1.3 metros segundo. Son las velocidades normales y las presiones normales de una válvula normal. Y del otro lado, Una velocidad máxima de 4.2 metros por segundo con un gradiente máximo de 70 y gradiente medio de 40. entonces aquí entonces ya sacamos un diferencial. Y entonces viene una ecuación de Bernoulli, que dame la que sí, que es la que debe venir ahí. Mismo las velocidades antes del defecto, con medición del tacto de salida, y las velocidades después y la masa ratio. Hacemos nuestra ecuación de Bernoulli, que no voy a meter en la física de esto, y nos da un área valvular. Pues sacamos un área valvular. Y estas áreas valvulares pueden ser ligeras, moderadas o importantes, y las fijamos en qué. En área valvular, centímetros cuadrados, en velocidades y en gradientes. Porque al final del día, no es el área valvular lo que lastima el miocardio, sino el impacto hemodinámico, los gradientes. Entonces, el estrés al miocardio. Y aquí Cristian nos va a leer nomás cómo cuantificamos la severidad de las severas. No me interesan las ligeras ni las moderadas, sino qué mediciones usamos para dar severidad. Sí, la velocidad del jet, que es mayor a 4 metros por segundo, los gradientes, que el medio debe ser mayor a 40, y un área valvular menor a 1, ya te habla de que es una estenosis aórtica severa. Bueno, entonces, esto es así una de la de estenosis aórtica, mira que sí, ¿no? Un crash course ultra rápido, lo que hacemos nosotros de forma diaria para medir y cuantificar y valorar la válvula óptica cuando nos enfrentamos a una estenosis. Hacemos lo mismo cuando nos enfrentamos ante una insuficiencia, ¿verdad? ¿Sí? Pero vamos a ver algo muy diferente. Vamos a ver tal vez una banda que no está tan gruesa, porque depende de la patología. Si se dilató el anillo, si es un aneurisma de la válvula aórtica, si los senos de Valsalva están haciendo cualquier cosa que dilate el anillo y que esté afectando la coaptación valvular, vamos a empezar a ver regurgitaciones. Entonces, lo que hacemos aquí podemos ver que entrando, si uno ignorara los colores, vemos que las cavidades son dilatadas. A diferencia de la estenosis, que las cavidades mantenían una relación bastante adecuada, esto vemos que esta es una patología precarga alta. Hay un miocardio que no está preparado por la disposición de las fibras tridimensionales a aguantar la precarga alta. Entonces aquí vemos, luego lo ponemos el identificador de color y vemos las velocidades. Ese patrón verde me habla de velocidades altas, un límite de alto alto. Ahí hay turbulencia, regurgitación. Entonces aquí estamos enfrentándonos a una insuficiencia. Entonces ponemos en el paraesternal largo, cómo regurgita. Y ahí podemos medir el cuello de la regurgitación. Entonces cuando empieza la turbulencia, los flujos van a ver que si vemos la válvula aórtica y Cristian les va a apuntar nuestra válvula aórtica, arribita de la válvula aórtica hay una cúpula de velocidades que se forma antes de regurgitar. Esa esfera de regurgitación nosotros la medimos, nosotros le damos eso lápiz. Medimos el cuello de la regurgitación, esa es la vena contracta. Y medimos después la cola del cometa. Sí, ahorita vamos a eso, y ahí medimos toda la masa regurgitante. Y en esos parámetros vamos a cuantificar los volúmenes, las velocidades y la masa regurgitante. ¿Sabes la que sigue? Entonces, aquí está en el esquema del lado derecho, pausado, toda la insuficiencia. Y podemos ver que hay un flujo de convergencia antes del defecto, donde todas las velocidades se están concentrando, queriendo regurgitar por ahí, formándose una esfera de convergencia. Eso lo vamos a medir nosotros, lo vamos a ver un poquito más adelante, es
medir la convergencia de velocidades, el PISA. Medimos el cuello de la regurgitación, que es la vena contracta, y el área del jet. Dame la que sigue. Muy bien. Entonces, del lado izquierdo vemos un flujograma en el tracto de salida donde no hay volúmenes regurgitantes, donde tú pones tu pulsado y no debe haber volúmenes regurgitantes. Si vemos las velocidades de salida, en la sístole, que son las rayas pequeñas, acuérdense que la sístole es siempre más corta que la diástole. Entonces vemos el flujo de la sístole, donde vemos dos marcas blancas, y luego vemos la diástole, que es más larga, y en la diástole no vemos un volumen regurgitante. Pero cuando estamos explorando el tracto de salida en una insuficiencia aórtica, podemos ver que sí hay un flujo que se regresa. Ujú. Eso nos llamamos los flujos de regurgitación y los podemos medir. En cómo ese flujo de regurgitación choca contra el volumen diastólico adentro del ventrículo izquierdo. Y cómo se van igualando esas presiones son los tiempos de la emipresión. Entonces, los volúmenes pequeños no hacen variación. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un vaso que está medio lleno, porque en la diástole nunca se vacía completamente un ventrículo y en la diástole tiene algo ya de llenado. Si yo le echo un poquito de chorro, de agüita, de agua a ese vaso, las presiones no aumentan mucho. Pero si yo le regreso mucho, las presiones aumentan mucho. Es una forma burda de explicar qué quiere decir el tiempo de la impresión. Cómo ese flujo regurgitante se está enfrentando al flujo adentro y cómo se igualan las presiones diastólicas, telediastólicas. Normalmente en estos temas, nosotros podemos medir esos tiempos de igualización de los flujos. Entre más rápidos se igualan los flujos, más alta la insuficiencia. Entonces tenemos unos parámetros de los tiempos de impresión. Velocidades lentas, insuficiencias pequeñas, velocidades de igualaciones rápidas, velocidades de regurgitaciones importantes. Entonces, uno de nuestros parámetros son los tiempos de la impresión. Ya vimos la vena contracta. Tiene vena contracta arriba de 6, insuficiencia importante. Tiene tiempos de igual, los tiempos de impresión son rápidos, insuficiencia importante. Menores a 200 milímetros de segundo, tengo una insuficiencia importante. Dame la que sigue. Si quieres darnos los parámetros. Sí, esto es para insuficiencia aórtica, o sea, qué tanto volumen se está regresando, es volumen regurgitante, cuánto es la fracción regurgitante, o sea, de lo que estás sacando, cuánto porcentaje se está regresando, el orificio regurgitante, que ya también en severo tiene que ser mayor a 0.30, y otros, como ya había mencionado el doctor, la vena contracta, que era el embudo, y cómo está la distribución del jet, que si es central, medio 45%, y el tiempo de mi presión que es lo que comentaba el doctor, de menor a 300 Y milisegundos. todos esos ¿Qué es eso? parámetros medimos, no más volúmenes, porque no todos tienen que corresponder. Voy a decir algo importante, pero bueno. Y bueno, obviamente faltan los diámetros diastólicos y sistólicos que los tomamos mucho, no para cuantificar la insuficiencia, sino para establecer el tiempo quirúrgico. Entonces, no es la insuficiencia grave que te dice que ya hay que operarlo, sino el impacto hemodinámico, porque a veces nos puedes aguantar un rato y escoger el tiempo quirúrgico para las estenosis y para las insuficiencias. Entonces, una cosa es medir los gradientes, los volúmenes regurgitantes y todo, y otra cosa es medir el ventrículo izquierdo. Estás midiendo el ventrículo izquierdo, parte de una idea de la cronicicidad, pero también para los tiempos quirúrgicos. ¿Cuándo voy a corregir esa válvula? Según el impacto hemodinámico. Entonces, estas son las mediciones que hacemos nosotros para las insuficiencias. Buscar todos esos valores para establecer una severidad de la valvulopatía. No sé si quieres agregar algo. Dame, sí. Y muy bien, entonces vámonos a, yo creo que la valvulopatía menos común en las zonas industrializadas, con acceso a antibióticos y todo, donde tal vez ya la enfermedad reumática no la vamos a ver tanto, que es la estenosis mitral pura. La estenosis mitral pura. Entonces, de nueva cuenta, hacemos un eje parasternal. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Vemos cómo yo creo que ese es el parasternal largo, es el que más te da información de la fisiología de la válvula mitral. ¿Y qué vemos ahí? Que
Desde ahí vemos que las cavidades ya no son normales, especialmente el arco izquierdo se ve muy dilatado, prácticamente el arco izquierdo tiene el diámetro del ventrículo izquierdo, porque la valvulopatía mitral de la estenosis pura es un gran protector del ventrículo izquierdo porque no hay precargas. Entonces, un ventrículo izquierdo que va de paseo, no carga, no cae volumen, no tiene cargas hemodinámicas altas, pero es muchísimo al lado izquierdo que remodela rápidamente. Y aquí lo que vemos es cómo abre y cómo cierra la válvula. Vemos la valva anterior de la mitral y la valva posterior, y ahí, ahí hacemos nosotros cómo abre y cómo cierra en relación a su valva, en relación al anillo. Nosotros les decimos la parte distal es la punta de la válvula y la parte proximal es lo más cercano al anillo. Y de ahí empezamos a ver dónde se empieza a perder. Nosotros vemos que aquí en esta válvula está perdida lo distal. Vemos que lo distal es donde se está haciendo un embudo distal y vemos que las partes proximales sí quieren abrir. Entonces tienes una apertura en domo. Vemos que es una válvula que no está muy cálcica, que las calcificaciones son más hacia la punta y menos hacia la base. Y es importante describir todo esto por la forma en que lo puedes arreglar. Hay valvas que tienen pocas calcificaciones que tú pudieras meter un balón y abrir, una plastilla, cosa que en la óptica no puede ser, en la mitad se pudiera hacer una plastilla, pero tiene que ver mucho en la anatomía. Entonces aquí vemos que es una valva que está enferma más distal que proximal. Salud. Si yo veo lo proximal, veo que no está muy gruesa, no está muy cálcica. Y si veo la valva posterior, veo que la valva posterior es fija. La valva posterior no se quiere mover. La valva anterior sí está un poco más redundante, está limitada en su porción distal. Y veo que sí, que sí va a tener una estenosis importante, porque desde ahí podemos ver que el orificio de salida es pequeño. Y luego de ahí, ahí las probaríamos con un Doppler color para ver si es una doble lesión mitral o estamos ante una estenosis mitral pura o no. Hacemos el eje corto y le vemos de frente. ¿Cómo está? Ahí pudiéramos correr una planimetría también, pero tenemos que ser bien honestos en dónde estoy explorando. Porque si ustedes ven en el eje parasternal largo, que si yo me empiezo a meter hacia la válvula, puedo dar áreas valvulares mucho más grandes. Tengo que estar en el sitio del cierre de la comisión para poder hacer una planimetría real. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado dónde estás interrogando para hacer una planimetría, ya sea en la válvula aórtica o en la mitral. Porque si yo me meto mucho en la válvula, me salgo mucho, voy a dar áreas valvulares que no son. Dame la que sigue. Aquí interrogamos con color y como siempre lo he dicho, es bien difícil encontrar algo que sea puro, puro, porque si ya tienes estructuralmente mal, las áreas de coartación no son las óptimas y va a haber algo de rectificación. Entonces, mira cómo podemos ver aquí, primero que todo ver, sin interrogar, que el atrio izquierdo es enorme. Yo puedo meter mi ventrículo derecho y parte del izquierdo a mi puro atrio derecho, de atrio izquierdo. Y veo que la válvula posterior está fija y la válvula anterior, como vimos en los parasternales, abre. A la hora que interrogamos con colores, vemos ese mosaico de velocidades altas que me habla de las velocidades elevadas y de mi estenosis. Y vemos en el área de convergencia, podemos ver el área de convergencia abajo de la válvula. Y aquí haríamos lo mismo, calcularíamos los volúmenes recogitantes y todo como lo hicimos en la válvula aórtica. Velocidades altas, velocidades después, el cuello del defecto. Dame la opción. Y eso es el flujograma transmitral. ¿Qué medimos? Entonces, del lado izquierdo vemos el flujograma transmitral normal de la válvula. Vemos que tiene un patrón fisiológico normal. La onda E, que corresponde a la relajación del ventrículo, una pequeña pausa, que es la diástasis, y luego la patada auricular. Fisiología normal de la válvula mitral. Y cuando nos enfrentamos a una estenosis, eso se pierde. Ya no tengo esa onda EA clara, esos dos picos los pierdo, porque ya hay un retardo en el vaciamiento de la aurícula. Ya se vuelve una pendiente nada más. Entonces mi onda EA se empieza a perder y empiezo a tener una pendiente de vaciamiento. Entonces, ¿qué es lo que me explica de entrada? Que el vaciamiento es lento. ¿Qué hace un vaciamiento lento? Una estenosis mitral. Y ahí calculamos gradientes. Trazo mis velocidades
y puedo calcular un área valvular y gradientes medios. Nos gusta mucho en la valvulopatía mitral no ver velocidades, sino gradientes medios. Explícanos la severidad de los gradientes medios. Saca en esta. Aquí lo que vamos a ver es el área de la válvula. O sea, si es menor a 1.5 ya podemos considerarla que es severa. Y los tiempos de la impresión, que es esto que vamos a medir aquí, que es lo que decía el doctor, de cómo se va modificando el flujo por una válvula que está cerrada y que tarda más en regresarse. El punto de corte es de 150 milisegundos para saber si es severo. Entonces, con esos gradientes medios, damos una severidad. Con esa pendiente, calculamos un área valvular y hacemos una planimetría. Y todos tienen que coincidir. Solo como la canción. Este, Cuando hacemos áreas valvulares, aórticos y mitrales, todos los valores tienen que coincidir en la severidad. No puedo tener un valor que me dé, oye, esta me da como ligera y este otro valor que estoy midiendo me da como algo estoy midiendo mal. El ventrículo tiene que corresponder al impacto hemodinámico, las velocidades tienen que corresponder, los gradientes tienen que corresponder, y al final siempre damos un área valvular, pero atrás de esa área valvular tenemos 5 o 6 valores que confirman esa área valvular, gradientes altos, velocidades altas, volúmenes bajos, eso es antes de emitir nomás, conclusiones, área valvular 1.2, hay muchas mediciones detrás, nada más la que sigue. Y luego vamos a la última parte que es la insuficiencia mitral, en esos últimos minutitos que nos quedan, y hacemos las mismas proyecciones y ahí identificamos el jet de regurgitación. Entonces aquí estamos viendo que tenemos una válvula mitral que abre muy bien. Podemos ver la válvula anterior que toca el septum, dice que no está limitada en su apertura. Nos llama la atención que tiene una válvula posterior pequeña y calcificada. Sabemos que la coaptación no va a ser adecuada, que va a regurgitar. Entonces, de entrada tú ves que la forma, el ballet de esa válvula mitral, el baile de la válvula mitral ya no es adecuado porque su válvula posterior es pequeña, casi que no se mueve, entonces va a regurgitar. Y a la hora que lo interrogas te das cuenta que sí regurgita ahí a nivel de la válvula posterior. No es la mejor proyección. Vaya, sí es muy buena proyección, pero tienes que tener cuidado en nomás usar una sola proyección porque si el jet de regurgitación se dirige para otro lado no lo vas a ver. Si el jet regurgitante se va hacia una de las paredes laterales, tal vez en el eje largo parcial no lo vas a ver, dices, mira, hasta que te vas a otra proyección te das cuenta que sí tiene un jet importante de regurgitación. Ahí podemos medir una vena contracta, podemos medir un defecto, dame la que sigue. Empiezas ahí estamos ante, pues, bueno, ahí vemos, ahí pusieron un modo M para ver qué parte del ciclo está afectado y podemos ver que en la diástole no hay una buena coaptación. Vemos que si hay apertura en la sístole, en la diástole, perdón, hay una buena apertura y en la sístole hay una mala coaptación. Eso lo vemos en el modo M y confirmamos aquí, girando un poquito en la regurgitación. No es la forma para calcularlo, más que sacar una buena vena contracta. Dame la que sigue. Ay, no sé qué está midiendo. Se la van a contractar. No, está viendo ya no veo. Dame la que sigue. Y luego nos vamos al eje corto. Y aquí sí vamos a darnos cuenta de toda la comisura, qué tanto porcentaje de la comisura está en mi regurgitación. Una cosa es tener un jet de regurgitación que nomás está circunscrito a la comisura o a nivel de A1, P1, un jet de regurgitación que me agarra desde A1 hasta A3, desde P1 hasta P3, y abarcas toda la comisura mitral. Entonces tú de lado puedes ver la misma comisura, dices, mira, tiene una vena contacta chiquita, pero a la hora que te centras de frente y ves la apertura y cierra la válvula, ves que toma toda la semiluna. Esa insuficiencia es muy diferente. Por eso es importante en las insuficiencias mitrales no nomás verla de un lado, sino verla de frente para ver qué tanto es. Y no nomás cuánto del porcentaje es, cuánto del ciclo. Una cosa es tener toda la comisura en la protosístole, en la telesístole, en la mesosístole, a cuando te abarca todo el ciclo, porque tu volumen regurgitante va a ser mayor. En los prolapsos de la válvula mitral, la regurgitación casi siempre es nomás en la primera porción de la sístole o en la porción media de la sístole. Pero cuando tienes una válvula enferma, de verdad, vas a tener todas las sístoles. Entonces el volumen regurgitante cambia según los tiempos de la regurgitación. Dame la que sigue. Hacemos los ejes largos. Dame la que sigue. Dame la que sigue.
Medimos los jets recurgitantes para sacar los volúmenes recurgitantes. Dame la que sigue. Sacamos un volumen, el área de convergencia del PISA. Trazamos todo el ITB, que es todo el volumen recurgitante, su masa roja, que nosotros vemos el volumen en tiempo, el ITB. Y con eso podemos sacar los orificios recurgitantes y los volúmenes recurgitantes. ¿Cuánto es el volumen latido normal del corazón? Entre 60 y 90 minutos. 90 se me hace un poquito exagerado, 60. Y como regla de dedo, volúmenes regurgitantes que igualan al volumen latido es grave. Entonces, volúmenes de 60 para arriba es un volumen de alta severidad para el aórtico y para el mitral. Entonces, si tú conoces tu volumen latido y ese mismo volumen se te está regresando, la insuficiencia es importante. Pues tu volumen latido es de 60. Como volumen regurgitante de 60 es el grave. Y menos de eso ya va cambiando la severidad. ¿No ves? Si quieres decirlo. Sí, que es justo lo que está comentando el doctor, que para clasificarlo está en leve, moderado, severo. En severo es un área mayor de regurgitación mayor a 0,4 centímetros, un volumen de 60 o más y una fracción regurgitante, o sea, de lo que estás sacando, de lo que estás pasando de la aurícula al ventrículo, que se regrese más del 50%. Ya con esto lo clasificas como una insuficiencia mitral severa. Entonces, bueno, con esto no les quito más de su hora. Gracias por regalarnos una hora de su tiempo. Sé que su día es complejo. Esto es nomás una embarradita de lo que es el tema de la valoración hemodinámica no invasiva del corazón, que es el ecocardiograma. Siempre están bienvenidos a acompañarnos nosotros en el departamento cardiodiagnóstico para hacer todas las valoraciones de valvulares y todo lo que hacemos. No nomás hacemos esto, sino en todos los avances que se están haciendo de prótesis, endoprótesis, de mitraclips, todo eso está muy guiado por este método. Entonces es un método que nos está dando muchas armas en la cardiología. Entonces no les quito más tiempo, pero cada uno de estos temas es un libro por sí. Esto fue nomás sí yo le llamaría un crash course de qué es lo qué es lo que voy a medir yo si estoy en mi guardia rápido para sacar estas velocidades. Gracias por su atención. Gracias por acompañarnos.